Elegimos las montañas porque estaban vacías. Eso fue lo que dijo Dylan cuando me mandó la ubicación a mi celular a principios de esa semana. Sin nombre de campamento, sin senderos marcados, solo un punto de GPS en una cresta sobre un camino forestal sin salida. Lo había encontrado en el trabajo usando el satélite, haciendo zoom hasta que los árboles eran una mancha verde con textura y el camino parecía una cicatriz que subía por la colina. Si hubiera sabido que terminaría llamando a emergencias porque mi mejor amigo estaba golpeando la ventana de mi segundo piso, habría borrado ese punto en el mapa y me habría ido a dormir como una persona normal. 2 noches. Sin gente, sin niños con parlantes Bluetooth, sin letreros de sitio reservado. Solo nosotros. Debí haberme negado, pero no lo hice. El último mes había sido un cúmulo de pequeños problemas que exigían atención al mismo tiempo. Recargos por falta de pago, reuniones y un sueño que nunca parecía ser suficiente. Quería estar en un lugar que no me pidiera nada. Salimos el viernes después del trabajo. Dylan iba en el asiento del copiloto con las botas sobre el tablero y una bolsa de snacks que juraba que eran esenciales para el camino. Yo empaqué como siempre: agua extra, un botiquín de primeros auxilios, una baliza de emergencia barata que compré después de leer una historia sobre un excursionista perdido y que nunca había activado, y un rollo de cinta atlética que guardaba en la guantera casi por superstición. Mi camioneta todavía tenía ese ligero olor a café viejo impregnado en los asientos de tela, y el reloj del tablero estaba adelantado 5 minutos porque me había cansado de llegar tarde. Dylan se burló de mi equipo durante los primeros 20 minutos, lo cual era normal. También se burló de mis listas de reproducción, lo cual también era normal. La carretera se transformó en una vía de 2 carriles, luego en un camino secundario más estrecho, y finalmente en una ruta forestal con baches lo suficientemente profundos como para sacudirte hasta los dientes. Los árboles se cerraban a ambos lados. La luz cambió cuando empezamos a subir y el sol se ocultó detrás de la línea de la cresta. Dylan revisó su teléfono y lo levantó hacia el parabrisas, como si eso ayudara en algo. «No hay señal», dijo, sonriendo como si fuera un premio. Pasamos junto a un letrero metálico blanco medio doblado en su poste. Las letras estaban gastadas, pero se podían leer. Sin mantenimiento a partir de este punto. ¡Qué tierno! Dicen eso para que la gente no los demande cuando se les reviente una llanta. O para que la gente no pase de aquí, respondí. Él señaló por la ventana como si yo estuviera siendo dramático. Ya pasamos. El camino siguió subiendo por otros 40 minutos. Ni casas, ni entradas, ni otros autos. Solo árboles, curvas cerradas y zonas erosionadas por donde tuve que avanzar a paso de tortuga en primera marcha. En un momento me di cuenta de que los pequeños reflectores a la orilla del camino habían desaparecido. Ya no había ojos rojos captando la luz de los faros, solo tierra y oscuridad. Cuando llegamos al punto que Dylan había marcado, no era un campamento. Era solo un pedazo de tierra más ancho donde alguien se había dado la vuelta en algún momento. Un estrecho sendero de animales salía desde ese lugar hacia la maleza y subía hacia la cresta. Dylan se echó la mochila al hombro como si ya hubiera estado allí antes. «Es por allá». Caminamos cuesta arriba sin hablar mucho, porque la pendiente te obligaba a elegir entre conversar o respirar. El sendero era de tierra compacta, con huellas de venado y excremento. Noté las huellas sin pensarlo. Venado, conejo y algo más pesado. No le di importancia, solo eran datos.
Cuando llegamos a la cresta, la vista se abrió de golpe. Capas de montañas amontonándose hasta perderse en la neblina. Era un paisaje hermoso pero crudo. Dylan se quedó allí, con los brazos abiertos como si estuviera presumiendo una casa que acababa de comprar. Dime que esto no vale la pena. Vale, sí, vale la pena. Encontramos un lugar más o menos plano entre dos pinos. Espacio suficiente para una tienda y suficiente cobertura para que no se viera el camino de abajo, a menos que caminaras hasta el borde. A Dylan le gustaba eso. Siempre le gustó sentirse apartado, como si estar escondido te hiciera estar más seguro. Armamos el campamento en piloto automático. Lona, tienda, varas, estacas. Las colchonetas adentro. La estufa sobre una roca plana. La linterna colgada de una rama. Dylan hablaba mientras trabajaba, quejándose de su empleo, de su jefe y de cómo quería desconectarse. Yo lo escuchaba a medias, más concentrado en los detalles. De dónde venía el viento, por dónde correría el agua si llovía, cómo se veía el suelo alrededor de la tienda. Había huellas alrededor de nuestro campamento, de venado en su mayoría, unas cuantas que podrían haber sido de coyote o de perro. Un rastro cerca de un parche de tierra blanda me hizo dudar. La impresión era confusa, no estaba bien definida. 4 marcas largas de dedos y algo parecido al arrastre de un pulgar, como si el pie hubiera girado de forma extraña. No dije nada. No era para tanto. Las huellas rara vez lo son. Comimos cuando el sol empezó a caer. Fideos instantáneos, carne seca y los esenciales de Dylan, que eran básicamente dulces y papas fritas. La temperatura bajó rápido al oscurecer y empecé a ver mi propio aliento. Nos pusimos las chaquetas y nos acercamos a la estufa para calentarnos. El olor a combustible se mezclaba con el del pino y la tierra fría. Durante las primeras 2 horas fue exactamente lo que queríamos: tranquilidad, aburrimiento y normalidad. Dylan contó historias de gente con la que fuimos a la escuela. Me reí porque algunas todavía tenían gracia. Los dos nos quedábamos mirando hacia los árboles a veces, porque era inevitable hacerlo. Y entonces, una voz subió desde abajo de la cresta. No era fuerte, no sonaba urgente, solo una palabra, alargada, como si alguien estuviera probando si el sonido viajaba. ¡Hola! Dylan se quedó congelado con el tenedor a mitad de camino a la boca. Nos miramos. ¿Escuchaste eso?, susurró, como si importara esa distancia. Sí. ¿Quién andará por aquí arriba? Me levanté y me alejé de la estufa para escuchar mejor. No hubo un segundo llamado, ni pasos, solo el viento en las alturas y los ruidos leves de la maleza moviéndose. Probablemente alguien en el camino, dijo Dylan, pero sus ojos seguían clavados en la ladera oscura debajo de nosotros. Tendrían que haber pasado el letrero. Todo el mundo pasa el letrero. No me gustó cómo había sonado la voz. No era miedo y no era molestia. Era plana, como si la palabra en sí fuera el objetivo, no la respuesta. Seguimos comiendo de todos modos. Uno no quiere alimentar sus propios nervios y puede evitarlo. 15 minutos después, otra voz surgió desde la misma dirección general. Una mujer esta vez, más suave, como si no quisiera gritar. ¿Pueden ayudarme? A Dylan se le agrandaron los ojos. El tenedor tintineó contra la taza de metal que tenía en la mano. Puse las manos alrededor de mi boca y grité de vuelta. ¿Dónde estás?
Mi voz golpeó los árboles y murió. No hubo respuesta. Dylan se levantó y se acercó a mí. No vamos a bajar allá. Podemos seguir llamando. Lo hicimos 2 veces más, sin respuesta, sin continuación. Nada como un estoy herida o estoy perdida. Solo esas 2 frases lanzadas en la oscuridad y luego nada. Dylan intentó bromear. Tal vez es una pareja bromeando. ¿Aquí afuera? Abrió la boca como si tuviera una respuesta, pero luego la cerró. Algo se movió en la maleza a nuestra izquierda. No fue un estruendo, no fue alguien corriendo, solo un cambio, como el peso de algo asentándose. Dylan dio un paso atrás hacia la tienda. Encendí mi linterna de cabeza y pasé el haz de luz por los árboles. La luz iluminó troncos, helechos y el destello de una roca pálida. Luego dio con algo bajo, detrás de un tronco caído. Una silueta que mi cerebro intentó clasificar como un venado, pero no pudo. La cabeza se levantó. 2 ojos reflejaron la luz, 2 puntos brillantes. Estaban demasiado altos para lo bajo que se veía el cuerpo. Se movió de nuevo, y la forma en que lo hizo me revolvió el estómago. No fue fluido, no fue cauteloso. Era como si estuviera eligiendo una postura a propósito y no terminara de encajar en ella. La silueta cambió al moverse. Se veían extremidades más largas, articulaciones doblándose en ángulos que no coincidían con lo que yo esperaba. Entonces agachó detrás del tronco con una limpieza tal que parecía que hubiera practicado cómo esconderse. Dylan susurró. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué era? No lo sé. Nos quedamos allí 1 minuto más, vigilando. Nada volvió a mostrarse. No hubo más voces. La noche volvió a ser silenciosa, fría y llena de árboles. Limpiamos todo y guardamos la comida. Colgué la bolsa seca con una cuerda en una rama, lo suficientemente lejos de la tienda para que no estuviera justo encima de nosotros. Dylan no dejaba de mover su linterna, como si tuviera miedo de dejar cualquier rincón de oscuridad sin iluminar. Cuando nos metimos en la tienda, las paredes de nylon se sentían más delgadas de lo que debían. Cada sonido de los cierres se sentía demasiado fuerte. Nos acostamos en las bolsas de dormir hasta los hombros, escuchando. ¿Crees que era un venado enfermo? ¿Sarna? Los venados no se agachan detrás de los troncos. Genial. Pasó un tiempo, minutos. El tiempo no tenía forma dentro de una tienda cuando estás esperando. Y entonces empezaron a escucharse pasos lentos afuera. No eran pesados, no eran pisadas fuertes, solo pasos deliberados alrededor del perímetro de nuestro sitio. Hojas moviéndose, una rama doblándose, luego una pausa. Otro paso, y luego otra pausa. Dylan se sentó tan rápido que la tienda crujió. Está justo ahí. Apagué mi linterna. Tener luz dentro de la tienda nos convertiría en un rectángulo brillante desde afuera. Escuchamos. Los pasos se movieron de un lado de la tienda hacia la parte de atrás. Luego se detuvieron. Fue una pausa tan larga que el pecho empezó a dolerme de tanto contener el aire. Y entonces, justo afuera de la tienda, una voz habló. Sonaba como Dylan. Oye, ¿estás despierto?
Dylan giró la cabeza hacia mí tan rápido que escuché cómo le tronó un poco el cuello. «Ese no fui yo», dijo moviendo solo los labios. Sentí algo en el estómago. Esa clase de vacío que sientes justo antes de un accidente de auto que no puedes evitar. La voz volvió a escucharse, más cerca. «Vamos, hombre, déjame entrar». Dylan se tapó la boca con una mano, como si tuviera miedo de que su cuerpo fuera a responder automáticamente. Afuera, algo raspó contra el nylon. Suave al principio, luego un poco más fuerte. No fue un rasguño para romperlo, fue un arrastre, como uñas probando la resistencia. La voz cambió bruscamente, como si alguien hubiera girado una perilla. Ahora sonaba como una mujer, pero la cadencia estaba mal. Era cortante y repetitiva. «Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar». La misma frase, el mismo ritmo. Luego, silencio. No se escucharon pasos alejándose, ni movimiento, solo nada, justo detrás de la pared de tela. Me ardían los pulmones. La respiración de Dylan estaba trabada, era superficial y agitada. Después de unos 30 segundos, los pasos se reanudaron. Pisadas lentas que se alejaban ladera abajo hasta que se perdieron entre los ruidos normales de la noche. Ninguno de los dos durmió después de eso, al menos no de verdad. Entrábamos y salíamos del sueño, escuchando, revisando el cierre con la punta de los dedos como si fuera a moverse por sí solo. Al amanecer salimos. Había 5 rasguños superficiales que bajaban por el nylon cerca del cierre. No eran lo suficientemente profundos para romperlo, pero sí para desgastar la tela. Había huellas rodeando la tienda. En la tierra blanda cerca de la entrada se veían marcas que parecían dedos largos presionando con fuerza, extendidos. Luego, una marca de arrastre, como si el peso se hubiera desplazado con torpeza. El patrón se detenía cerca del cierre y luego se alejaba. Dylan se quedó mirando, con la cara pálida. «Dime que no estoy viendo manos». «Bueno, estás viendo algo parecido a manos». Comimos rápido. No fue un desayuno de verdad, solo lo suficiente para meter algo en el estómago. Dylan no dejaba de mirar hacia la ladera. «Deberíamos revisar. Si hay alguien allá afuera, si esas voces eran reales». Lo miré fijamente. «No vamos a separarnos». «No digo que nos separemos. Digo que echemos un vistazo. 10 minutos. Luego nos vamos». Mi instinto me decía que empacara y me fuera, pero su lógica no era una locura. La gente se pierde, la gente se lastima, y nosotros habíamos gritado a la oscuridad sin recibir respuesta. Así que llevamos lo mínimo: linternas de cabeza, agua, mi cuchillo y el hacha pequeña de Dylan. Dejamos el campamento casi intacto y empezamos a bajar por la ladera hacia donde se habían escuchado los pasos y las voces. La colina era irregular y la maleza estaba espesa. Mientras más bajábamos, más se cerraban los árboles. No estaba oscuro. Todavía entraba la luz del sol, pero la luz se dividía en franjas y parches que hacían difícil ver con claridad cualquier cosa que estuviera a más de 6 metros de distancia. El rastro se convirtió en pequeñas señales: hojas movidas, marcas en el suelo, ramas dobladas de una forma que no coincidía con el viento.
Lo que me molestaba era la falta de consistencia. En un parche de lodo vi algo que parecía la huella de un venado. 3 metros después, algo como un perro. Luego un manchón, y después lo que parecían dedos largos presionando profundo. Es como si estuviera cambiando. No respondí. No quería darle más fuerza a esa idea mencionándola. Primero encontramos el cadáver de un venado, casi puro hueso, con parches de pelo todavía pegados. Los coyotes hacen eso. Los osos hacen eso. Pero esto no parecía arrastrado ni disperso por haber servido de alimento. Las partes habían sido acomodadas en una pequeña depresión y dejadas ahí, como si alguien las hubiera puesto en su lugar. Dylan se puso de cuclillas con la cara tensa. Esto está muy mal. Estaba a punto de decirle que debíamos volver cuando algo crujió detrás de nosotros. No fue un crujido fuerte, fue un sonido limpio y seco, como una rama quebrándose bajo un peso. Dylan y yo nos volteamos al mismo tiempo. La maleza detrás de nosotros se movió. Vi una silueta, baja e inmóvil, como si se hubiera agachado en el segundo en que supo que estábamos mirando. Levanté mi linterna sin pensar, la encendí y pasé el haz de luz. La luz no iluminó nada. Luego, por una fracción de segundo, dio contra un brazo. No una pata delantera, un brazo, largo, pálido, demasiado delgado, con una mano de dedos que parecían estirados. Se retrajo detrás del tronco de un árbol rápidamente. La voz de Dylan salió débil. No, ni hablar. Nos vamos. Nos dimos la vuelta para subir la colina. Fue entonces cuando nos atacó. No por el frente, por el costado, como si se hubiera movido en paralelo con nosotros, esperando el momento en que decidiéramos voltearnos. Salió de la maleza en un arranque rápido y extraño. Abajo, luego arriba y luego abajo otra vez, cambiando de postura en pleno movimiento, como si no pudiera decidir qué forma quería tener mientras avanzaba. Vi parches de piel gris, una cresta de pelo por su espalda como un perro enfermo. La cabeza era la peor parte porque mi cerebro intentaba ver algo familiar y fallaba. Parecía tener el contorno de un cráneo de venado, con un tipo de cara equivocada debajo de él. Dylan soltó un hachazo por instinto. No le dio. La cosa se deslizó hacia atrás y luego hacia adelante otra vez. Su mano, demasiado larga, me alcanzó el antebrazo izquierdo mientras yo empujaba a Dylan para pasar. No me agarró como una persona. Me enganchó. Un dolor agudo me recorrió el brazo. Sentí la tela romperse y luego el deslizamiento cálido de la sangre. No fue un solo corte. Fueron varias líneas a la vez, como si hubieran pasado un rastrillo sobre mi piel. Solté un grito, un sonido fuerte que ni siquiera sentí como mi propia voz. Dylan lanzó otro hachazo, con más fuerza. La hoja golpeó algo, hueso o un hombro o lo que sea que tuviera por hombro, y el impacto produjo un sonido sordo y pesado. La cosa retrocedió de golpe como si no esperara resistencia. No gritó. Hizo una exhalación húmeda como aire pasando a través de una garganta que no tenía la forma adecuada para eso. Luego se movió, rápido de lado, hacia la maleza, desapareciendo en 2 segundos como si nunca hubiera estado ahí. Dylan me agarró del brazo. ¿Estás bien? Miré hacia abajo. La sangre corría por 4 rasguños largos, empapando mi manga. La piel alrededor me ardía.
Estoy bien, dije en automático. No estás bien. Se acabó. Nos vamos. Subimos rápido. El brazo me pulsaba. Cada vez que la manga rozaba las heridas abiertas, me ardía con fuerza. Todo el tiempo esperaba que la maleza estallara de nuevo, pero no pasó. Cuando llegamos al campamento, se me revolvió el estómago. La bolsa de la comida ya no estaba. La cuerda seguía colgando de la rama, cortada de forma limpia. No estaba rota, no estaba mordida, estaba cortada. Dylan se quedó mirando la cuerda que colgaba. ¡La cortó! Fui hacia la tienda y revisé los cierres. Estaban cerrados. No había nadie adentro. Y entonces vi lo que habían puesto cerca de la entrada. Un trozo de mezclilla doblado cuidadosamente sobre una roca plana, como una ofrenda. Sangre vieja lo manchaba de un tono oscuro. La cara de Dylan se puso gris. «Eso es mío. No puede ser». Él levantó la pierna. Sus jeans estaban intactos. No faltaba ningún trozo. No había rasgaduras. Se quedó mirando su pierna como si esperara que fuera a cambiar de todos modos. «Yo no traje otro par», dijo. Recogí la tela con los dedos. Estaba tiesa. La sangre estaba seca. Mi brazo volvió a latir como si quisiera recordarme que esto no era una historia de campamento. Empacamos como si nuestras manos le pertenecieran a alguien más. Nada de doblar cosas con cuidado. La tienda abajo de un tirón metida en su bolsa de cualquier forma. El equipo lanzado a la parte trasera de la camioneta. Ajustamos las correas con los dedos temblorosos. Dylan no dejaba de vigilar la línea de árboles. Encendió su linterna de cabeza a pesar de que era de día. Cerré el portón trasero de golpe. El sonido hizo eco. Un suave clic vino de la maleza, más allá de nuestro sitio. Una rama rompiéndose bajo un peso cuidadoso. Me di la vuelta. Parcialmente escondido detrás del tronco de un árbol, apareció un rostro. No del todo, solo lo suficiente. Piel pálida estirada demasiado sobre el hueso en algunas partes. Parches de pelo en zonas que no encajaban con ningún animal que yo conociera. Ojos que no eran de animal y que tampoco se veían como humanos. Nos miró fijamente sin parpadear. Y entonces movió la boca. Con la voz de Dylan, dijo muy suavemente y con total claridad: «No se vayan». Dylan me agarró el brazo herido sin pensar y solté un quejido. «Maneja». No lo dudé. Me subí y encendí el motor. Las llantas escupieron tierra mientras retrocedía demasiado rápido. La camioneta se coleó un poco antes de que pudiera corregir el rumbo y apuntar hacia abajo. No paramos hasta que llegamos al primer lugar donde había gente. Una gasolinera con un restaurante integrado y un par de autos afuera. Luces fluorescentes. Una campana en la puerta. Olor a café y aceite de freidora. Normalidad. Entramos con facha de haber estado en una pelea, lo cual no estaba lejos de la realidad. Mi manga estaba empapada. Me la había envuelto con gasa y cinta en la camioneta, pero la sangre seguía traspasando. El hombre detrás del mostrador levantó la vista. Barba gris, ojos cansados. Vio mi brazo y mi cara, y no preguntó si queríamos cigarrillos o carnada. Solo dijo: ¿Ustedes vienen de ese camino forestal? Sí, necesitamos llamar al sheriff, y necesito algo para limpiar esto. El hombre no discutió.
No se rió. Buscó debajo del mostrador y sacó un teléfono de línea con cable. Marcó sin mirar. Mientras sonaba, se quedó mirando a Dylan y dijo: «Pasaron el letrero de mantenimiento». «Sí», dijo Dylan. El hombre asintió una vez, como si esa fuera la única confirmación que necesitaba. Una mujer con delantal de cocina salió de la parte de atrás cargando una caja de tazas. Miró mi brazo y luego la cara de Dylan y se detuvo. «¿Otro más?», preguntó en voz baja. El hombre habló por teléfono en voz baja, dándonos la espalda a medias. Capté fragmentos. 2 campistas, el mirador de la cresta, heridas, voces. Colgó y volvió a mirarnos. «El sheriff vendrá. Cuéntenle todo tal cual, sin bromas, sin suposiciones». La mujer dejó la caja con cuidado y me miró el brazo. «¿Qué fue lo que hizo?», preguntó. Me subí la manga lo suficiente para mostrar los rasguños. 4 líneas largas. Los bordes hinchados ya empezaban a levantarse. Ella tensó la cara. «Tira esa chaqueta. Ponla en una bolsa y no te la quedes». «¿Por qué?», el hombre respondió. «Porque no se trata de una infección. Se trata de la atención». Llegó el sheriff. Era educado. Se veía cansado y se movía como alguien a quien habían interrumpido de su papeleo. Pidió nombres, fechas y el lugar exacto donde estuvimos. Tomó fotos de mi brazo y preguntó si habíamos visto a alguien más. Cuando le contamos lo de las voces y esa cosa imitando a Dylan, no se burló. No lo descartó. Lo anotó con la mandíbula apretada y nos dio un número de caso. «No vuelvan allá. Y si alguno de ustedes ve al otro en un lugar donde no debería estar, no asuman que es una buena sorpresa». Fui a urgencias al día siguiente. Le dije a la enfermera que me había raspado con la maleza. Ella lo limpió, me dio antibióticos por si acaso, y me preguntó si me había puesto la vacuna del tétanos en los últimos 10 años. Dije que sí. Ella lo anotó. Me vendó el brazo y me dijo que vigilara si aparecía algún rastro rojo subiendo por la extremidad. Los rasguños sanaron más lento de lo que esperaba. La hinchazón tardó días en bajar. Cerca de mi muñeca había un moretón con una forma que sugería un pulgar, como si algo hubiera intentado sujetarme como una persona y no supiera dónde iba el dedo. Dylan me mandó un mensaje una vez esa semana. «¿Estás bien?», le respondí. «El brazo es una porquería, pero estoy bien. ¿Tú?». No dejo de escucharlo». Y después de eso, nada. 4 noches después de haber regresado, escuché que tocaban. No en mi puerta, en la ventana de mi sala. Mi apartamento está en el 2.º piso. El terreno detrás del edificio sube en pendiente, así que si te paras cerca del muro de contención trasero, estás más cerca de mi ventana de lo que deberías. Por eso mi cerebro no lo clasificó de inmediato como imposible. Intentó darle beneficio de la física. 3 golpes, espaciados de forma uniforme. Me senté en la cama tan rápido que me tronó el hombro. Mi corazón latía tan fuerte que sentía la garganta cerrada. El golpe volvió a escucharse. 3 toques, el mismo ritmo. No había pasos en el pasillo. No había voces de vecinos. Solo toques en el vidrio. Luego, una voz a través de la ventana, amortiguada, cercana. «Oye, abre». Me quedé helado. Sonaba como Dylan, no parecido. Era Dylan. Fui hacia el pasillo sin encender las luces. Revisé por la mirilla de mi puerta principal. El pasillo estaba vacío. Los toques volvieron a sonar. «Vamos, olvidé mis llaves».
Dylan vive al otro lado de la ciudad. Dylan no viene a mi casa tarde a tocar las ventanas. Y tampoco olvida sus llaves y luego elige la forma menos normal del mundo para solucionar el problema. El golpeteo se hizo más lento. 3 toques pasaron a ser solo 1. Luego, una pausa. Por favor. No era pánico. Era algo calculado, como si la palabra misma fuera la herramienta. Por favor, estoy herido. El antebrazo me pulsó bajo el vendaje. Me alejé de la mirilla y llamé a Dylan. No un mensaje, una llamada. Si contestaba con voz de sueño y molesto, podría volver a respirar. Sonó una vez, 2 veces. Contestó con su voz real, espesa por el sueño. ¿Qué? El alivio me golpeó con fuerza. ¿Dónde estás? En la cama. ¿Por qué me estás llamando? El golpeteo en mi ventana se detuvo. En el segundo exacto en que Dylan contestó, el ruido paró como si alguien hubiera retirado la mano de golpe. ¡No cuelgues! Dylan se despertó por completo en lo que dura un suspiro. ¿Qué pasa? Te escucho en mi ventana. Hubo una pausa en la línea. No fue de incredulidad, sino de reconocimiento. Oh, Dios mío. Te lo está haciendo a ti. No abras nada. No le hables. Llama a la policía. Está todo en silencio. Eso no significa que se haya ido. Fui a la sala sin encender las luces. La ventana era un rectángulo negro. Las persianas estaban bajas, pero no del todo. Quedaban pequeñas rendijas. Me acerqué a una de ellas. Había una cara pegada al vidrio, lo suficientemente cerca como para que un pequeño rastro de aliento empañara el cristal. A primera vista, parecía Dylan. La misma sudadera, la misma línea del cabello, los mismos pómulos. Por medio segundo mi cerebro intentó aceptarlo, porque la aceptación es más fácil que el miedo. Pero entonces sonrió. Demasiado ancho, demasiado practicado. Y sus ojos captaron la tenue luz del interior de mi sala y la reflejaron de la misma forma que lo hacen los ojos de un venado cuando les dan las luces de un auto. Levantó una mano. Tocó una vez, suavemente. La uña era demasiado larga. Al teléfono, Dylan susurró. ¿Qué ves? Retrocedí con tanta fuerza que choqué contra la pared. Voy a llamar a emergencias, dije. Y lo hice. Le dije a la operadora que alguien estaba en la ventana de mi segundo piso. Di mi dirección, el número de departamento, y dije que me habían amenazado. No añadí nada que me hiciera quedar como un paranoico en los primeros 30 segundos. Dylan se quedó en la línea mientras esperábamos. Aléjate de la ventana. Repetía una y otra vez. Si me escuchas afuera, ya sabes que no soy yo. La policía llegó en unos 9 minutos. 2 oficiales con linternas. Sus caras tenían esa irritación habitual hasta que vieron mi brazo vendado y cómo no me dejaban de temblar las manos. Revisaron afuera. Revisaron la pendiente detrás del muro de contención. Buscaron huellas en el pasto húmedo. Buscaron cualquier cosa que indicara que una persona había estado parada bajo mi ventana el tiempo suficiente para tocar. No encontraron nada. Ni huellas de zapatos, ni tierra movida, ni tallos rotos. Nada. Un oficial miró hacia mi ventana y luego volvió a mirar hacia abajo. Debería haber algún tipo de marca, dijo. No era una acusación, solo estaba desconcertado. Tomaron un reporte. Me preguntaron si tenía cámaras. Tenía una, de esas baratas en el timbre de la puerta principal que solo cubría el pasillo y la entrada. La revisamos de todos modos.
Nadie vino a mi puerta. Nadie pasó por el pasillo. Ni sombras ni movimiento. Me dieron un número de reporte y me dijeron que volviera a llamar si regresaba. Se fueron. Dylan se quedó al teléfono hasta que le prometí que no abriría nada y que no saldría. Después de colgar, me senté en el sofá con todas las luces encendidas hasta el amanecer. No volví a escuchar el golpeteo esa noche, pero cerca de las 5:40 de la mañana, cuando el cielo empezaba a pasar del negro al gris oscuro, hubo un último sonido desde la ventana de la sala. No fue un toque, fue un raspado lento, como una uña arrastrada sobre el vidrio. Una línea, luego otra al lado, luego otra más. 5 rasguños paralelos que hacían que me dolieran los dientes de solo escucharlos. No me acerqué a la ventana hasta que hubo plena luz del día. No había nada por fuera del cristal, sin rasguños, sin residuos, sin huellas. Pero por dentro, en el polvo que siempre se junta en el borde inferior del marco de la ventana, había marcas tenues, como yemas de dedos presionadas y arrastradas ligeramente. Eran impresiones largas y estrechas que no coincidían con mi mano. Pasé la aspiradora para quitarlas. Metí el depósito de la aspiradora en una bolsa y lo tiré a la basura como un loco. Y empecé a hacer algo que nunca hacía antes de todo esto. Cuando suena mi teléfono, lo dejo sonar hasta que puedo ubicar a la persona en mi cabeza. ¿Dónde está? ¿Qué estaría haciendo? Si el momento tiene sentido. Porque aprendí por las malas que una voz familiar no demuestra nada. Es solo un sonido que algo más puede practicar. Recuerden que les ha hablado